buenos días. Gracias por mantener la sintonía aquí por su espacio Ahora TV. Recuerden, señores, seguirnos. Si tienen que salir ya a su trabajo, pueden seguirnos por su celular. Pónganlo claro, está en su handfree. Ahí tenemos aquí debajo, perdón, de este lado. Pueden ver la página de nosotros. También pueden seguirnos en vivo por YouTube, también en Global 80 HD y también por Facebook Live. También pueden seguirnos por Instagram Live, donde estamos pasando las imágenes en vivo de nuestro programa, y en YouTube pueden volverlo a ver durante todo el día. Señores, hoy nos acompaña el profesor, él no le gusta, él es muy modesto, pero hay que decir las cosas, el maestro, el profesor Yulín Martínez. Muy buenos días, Yulín. Bájale a eso, Joel, bájale a eso. No le voy a bajar porque hay que decir las cosas como son aquí. Dominicanas y dominicanos, buenos días. Continuamos con Ahora TV por Global 80. Joel, Heriberto, buenos días. Aquí estamos como siempre. No, muy buenos días, muy buenos días. Hoy tenemos, ¿verdad? Esta noche tendremos la locución del el presidente. Sí, señor. Que nos va a decir de algunas medidas que no queremos, ¿verdad?, festinar ni adelantarnos de qué dirán, pero por el tema que él dice estará sujeto es de gran importancia, porque dice que son medidas para poder paliar la crisis que nos sigue afectando, porque ahora no salimos bien de la pandemia y ahora tenemos este tema geopolítico que, tal como dijimos aquí, va a tener afectaciones económicas, y ya vemos cómo el petróleo, nosotros tenemos que hay una especulación demasiado, no, me pasó de 115 a 125. Oh, Dios mío. O sea, fue una subida que no hay una razón económica directa tan rápida para que se haya disparado de esa manera, porque se supone que hay reservas, ya hay barcos que estuvieron ahí, pero ustedes saben, aprovechan cualquier cosa, inclusive hay un cese al fuego y como quiera, se disparó $10, señores, $10 el barril. Así que ya ustedes saben, prepárense esta semana. Hablando de los combustibles, ya se publicaron los anteproyectos de ley, de la ley de hidrocarburos y también de la de fideicomisos y también la de la ley de compras y contrataciones. Hablando de combustibles, sobre la ley de hidrocarburos, tenemos ahí, ¿verdad?, de una cadena hermana, tuvieron hicieron un reportaje y estuvieron entrevistando incluso miembros de Anadegas, el presidente de Anadegas, o sea, una persona que conoce más que nosotros de lo que es la composición de la infame formulita, y estuvo explicando en este video lo que tiene que ver de la formulación de la vieja fórmula y de la nueva, y de lo que dicen, este reportaje, que primero comienza explicando lo que tiene que ver con el combustible, de qué compone el precio de paridad de importación, luego entonces los componentes fiscales de estos. Ellos mencionan al final, que cuando ya estemos ahí queremos escucharlo un poquito, él menciona de que en vez de bajar va a subir. Ahí podemos ver la gráfica de cómo se compone el precio. Si quieren pueden darle audio, señor director, un momento si desean. Ahí está explicando cómo se compone, que mucha gente no lo sabe. El precio de paridad de importación, que tiene varios componentes, el mismo costo del barril de petróleo. Escuchemos ahí. Vamos a explicar ahí los gastos de administración, explica ahí del precio que paga el consumidor, está compuesto por este precio de paridad de importación, los impuestos y lo que son los márgenes de distribución, y eso es lo que nosotros pagamos. O sea, los impuestos son en su totalidad un 33% y el otro lo compone el precio de paridad. Ahora, ¿qué pasa? Y nos vamos a adelantar un poco para ganar el tiempo y luego lo podrán escuchar más tarde. El presidente de Anadegas explica que ahora con esta nueva formulita
se le van a agregar 6 elementos más al precio de paridad. Entre ellos, incluye incluso un precio que nosotros no pagamos, que es el precio de la pérdida. Es decir, que si el que va a traer el embarque por evaporación pierde combustible, ahora lo vamos a pagar nosotros. Si el precio, la tasa varía, también lo vamos a pagar nosotros. Y él explicaba algo sobre esa tasa activa de cambio, que ellos utilizan otra, que no es la del Banco Central, sino un componente, porque en el mercado no tiene la cantidad de dólares, que vamos a dejar ahí que puedan escuchar esa explicación. Otro que le llamó mucho la atención, y es quizá uno que le tenemos que poner mucho ojo, uno que le van a llamar la prima, que es una prima usada como comisión, que según él explica, la Shell la tenía antes, y esto fue removido porque nunca se sabía a quién le llegaba a esa comisión, y ahora va a ser reincluida, otra vez reinsertada dentro de la fórmula del precio final del combustible, y también que le estará, que esto va a variar solamente a los 15 días, y él dice que estos precios por el nivel de almacenaje pudiéramos nosotros tener variación que fuera mensual. Eso es un punto de mejora que él menciona. Él dice en otros países no lo hacen quincenal, lo hacen mensual, porque tú puedes tener variación a favor o variaciones en contra, y estas fluctuaciones, por eso es que muchas veces nosotros no podemos aprovechar estas fluctuaciones cuando son a favor, es decir, cuando los componentes como el petróleo o el dólar bajan, porque ya un embarque que se recibió tuvo un precio, pero a la hora de vendernos, ese que está acumulado no se le aplica. Es algo que ellos llaman a revisar. También el presidente Anadegas hizo mención de algo muy, muy importante. Él habla de que ahora también se está incluyendo un margen de un broker, es decir, vamos a decir, una persona o una empresa que el productor o importador lo mete dentro del negocio para que sea quien venda aquí. Y él dice, y claramente él dice, ¿por qué lo ponen en esa fórmula? Ya que los grandes distribuidores de este país pueden comprarle directamente al productor. Porque cuando ya tú compras por un gran volumen, tú haces contrato por un año y ellos te dan un precio menor, por ende, el precio de paridad sería menor y al final daría el traste con un precio del galón más bajito. Pero lamentablemente están metiendo ahí unos componentes, las tasas impositivas no han sido variadas y va a dar al final al traste de que en vez de tener un precio de combustible más bajito, vamos a tener mucho mayor protección al importador, es decir, las pérdidas del importador van a ser transmitidas al precio final y que antes la cubría el importador, es decir, si él tiene pérdida porque su tanquero no pudo conservar bien el combustible, él la cubría. Y el otro componente que no mencionamos es el componente de inventario, que es decir, que le van a meter ahora un impuesto, un costo, de que si el productor, es decir, tiene pérdida por su inventario, es decir, donde él tiene su reserva, también puede meternos ahí un costo. Es decir, que esta fórmula parece que fue preparada para el productor de estos derivados y no para la población. Y él lo habla tal cual, está ahí, no dice nada fuera de lo común, está ahí en la ley, claro está, es un anteproyecto de ley, perdón, está para revisarse, esperamos que se revise, esperamos que estos elementos sean cada vez más transparentados, pero que no le carguemos el dado a nosotros, porque si ya lo estaban cubriendo quien lo importaba, ¿por qué ahora están metiendo estos elementos? Estas preguntas se las han dejado en las redes muchas personas, muchos periodistas a nuestro ministro Ito Bisonó para que pase a explicar con detalle cuál va a ser el alcance económico de cada una de estas 6 nuevas partidas a incluirse en el PPI, precio de paridad de importación, y si en realidad dará el traste con un precio final
más bajo o más justo. Y es lo que la gente espera. Entonces es bueno aclararlo desde antes para que esto no le explote en las manos y entonces tengamos que dar una respuesta política más que técnica a esta ley de hidrocarburos. Yulín. Bueno, vamos a escuchar lo que dice Heriberto con relación a esto, porque yo particularmente respeto a todo el que esté preocupado en cuanto a los resultados que vamos a tener del precio de los combustibles cuando ya ese anteproyecto se convierta en ley. Estoy perfectamente de acuerdo que haya preocupación, pero yo me voy a acoger a la fórmula de Joaquín Balaguer, que cuando estábamos frente a un acontecimiento que en el tiempo era que se iba a desarrollar, él decía, vamos a esperar a ver qué pasa, porque esto es un anteproyecto de ley y que, dicho sea de paso, nace por una preocupación del consumidor y que supuestamente debe proteger al consumidor, y conforme a lo que usted ha dicho, Joel, a quien protege no es al consumidor, o sea que sería un contrasentido modificar una ley para beneficiar a un consumidor y no hacerlo. Entonces debemos esperar, ahí está el muñeco o uno de los muñecos, eso se le va a quitar, se le va a poner, se va a arreglar, y al final yo entiendo que el resultado será en beneficio del consumidor. Lo que sí hay que puntualizar es algo, y es que esa ley de hidrocarburos, en uno de sus artículos, ata el precio de los combustibles al nivel de la deuda externa. Y dice que el diferencial que se obtenga con esa ley debe ir a una cuenta del Banco Central para amortizar o pagar la deuda externa. De modo que eso va proporcionalmente, en la misma proporción, la deuda y el precio de los combustibles. Eso hay que tomarlo en cuenta. Mientras mayor es nuestra deuda externa, mayor serán los precios de los combustibles. El barril de petróleo puede ponerse en 0.00, pero mientras tengamos los niveles de la deuda elevados, entonces tendremos combustibles a precios prácticamente inasequibles para el pueblo. Obviamente, y espero que con esta ley no solamente se reduzca y llegue a precio más barato al consumidor, sino y sobre todo que se transparente, que las personas sepan por qué están pagando esta cantidad de dinero. Díganme por qué, o sea, no vengan con un misterio de que no se sabe y que aquello, que lo otro. Y de acuerdo a lo que usted ha dicho a ellos, es lo que está complicándolo más. La fórmula, si eran 2 más 2 por 3, ahora es 2 más 2 por 3 por 15 elevado a la X más 25 menos 15. Entonces, las cosas se están complicando más. Transparenten eso, que eso es lo que el pueblo está pidiendo. Así mismo, y a nosotros nos nace mucha duda. Por ejemplo, en mi caso, yo me pregunto por qué los países centroamericanos, a excepción de Belice, todos tienen el combustible más barato que República Dominicana. Y tenemos un PIB similar, en muchos casos mayor. Todos somos importadores. Nosotros recibimos más inversión extranjera que muchos, más turismo. Entonces, si tenemos más divisas, tenemos una economía más grande, somos importadores también al igual que ellos, porque ellos tienen un combustible más barato. Que eso es lo que me causa mucha suspicacia. Y como dice el compañero, nunca se clarifica el costo de transporte, el costo de la nacionalización y los márgenes de comercialización, que ahí debería estar la gran diferencia. Exactamente, por eso tú ves que el PPI, como dice Yulín, que de por sí ya era complicado porque tenía como 7 componentes. ¿Cuántos componentes? Y ahora le van a poner 6 más, o sea, 12 ahora. Y entonces no lo transparentan, porque está bien, si ustedes quieren poner un listado complejo, pero transparéntenmelo, para entonces nosotros ver qué estamos pagando, y más ahora que ustedes quieren cargarnos ahora la deuda de ellos, la evaporación y el octanaje, pero una serie de cosas, Yulín. Bueno. Entonces, ok, vamos a verlo, porque fíjense cómo el del octanaje, que aparenta ser el que uno que tuviéramos a favor, es decir, un componente que si tú no me traes un combustible con el octanaje adecuado, entonces va a bajar. Ustedes saben que eso no va a ser así, porque yo lo que prefiero es que cumplan con la ley. Es decir, la ley ya de por sí de calidad dice
que el regular, la gasolina regular tiene que tener de tanto hacia arriba un octanaje. El diésel de tanto hacia arriba, la premium, y ya ustedes saben que aquí en este país ya está más que probado de que eso no se cumple. Entonces a nadie se le penaliza, a nadie se le transparenta. Una respuesta a lo que decía Heriberto de por qué en otros países no es igual, o sea, están más baratos, aún nosotros tenemos un PIB más alto. Yulín dio la clave. El tema es la deuda. El combustible, los impuestos a los aranceles al combustible, los impuestos al combustible, de ahí depende una gran parte de nuestra, ¿verdad? Nuestro retorno impositivo para poder hacerle frente a esa deuda. Correcto. Y como es algo que nadie puede eludir. Está establecido en la ley. Y fíjense que como es nada, algo que no lo puedes eludir y no lo puedes usar a favor como saldo a favor en ITEVIS tampoco. O sea, tú compras, por ejemplo, algo, un insumo para tu empresa, pero el ITEVIS, cuando tú vas a reportar ITV de tu empresa, tú lo puedes utilizar. Pero el combustible no. El combustible puede ser utilizado para rebajar tu impuesto sobre la renta como costo, pero no el ITEVIS. Pero entonces fíjense como también está cargado, es un impuesto que pasa derechito a las arcas del Estado y por eso, como un impuesto casi ineludible, porque de que tú echas combustible o te mueves, estás pagándolo. O sea que por eso ustedes ven que esa codependencia de ese impuesto lo hace casi imposible. Fíjense que nadie, aunque la gente proponga que bajen los impuestos, no lo bajan. Yo entiendo que lo que hay que transparentar, tal como dice Yulín, que es lo que siempre ha estado oscuro, es ese famoso PPI. Porque te le ponen un nombrecito PPI hay que aclararlo. Y ahí te meten, como dijeron ahora, una prima, que una comisión. Cuidado, que yo sepa, no hay que darle comisión a nadie. Eso es medio oscuro y por algo se había eliminado hace años. Hay que ver a la mano de quién cae esa prima, que hay que explicarla. Y cada uno de estos componentes. Cada uno de esos componentes. Y eso de que de la pérdida, cada empresa cubre su pérdida. Porque ¿quién audita esa pérdida? ¿Quién la audita realmente? ¿Quién la audita? Nosotros no tenemos controles desde la salida del puerto de inicio a la entrada de aquí para nosotros cotejar esa pérdida. Cuando usted compra y se le pierden unos plátanos, Yulín, de la camioneta que usted trae de su finca, el Estado no le cubre los plátanos que usted se le pudrieron ahí. No hay forma. Entonces no entiendo por qué tanta protección hacia el importador y tanta carga hacia las personas. Bueno, Joel, Heriberto, yo traje un tema que quiero compartir con ustedes y que toca varios tópicos de actualidad. Vamos a hacer como una especie de una mezcla de todo prácticamente. Mire, por allá por el año 1844, cuando nacía la República Dominicana, el fundador de nuestra república, Juan Pablo Duarte, tenía un proyecto de constitución. Y en ese proyecto de constitución de Juan Pablo Duarte, él nos hablaba de 4 poderes, no solamente el poder legislativo, ejecutivo y judicial, sino que hablaba de un poder municipal, que dicho sea de paso, ese poder municipal, según Juan Pablo Duarte, el patricio, era mayor, era más grande, era superior, era el primer poder del Estado, el poder municipal. Fíjense qué hombre, aquel que en el 1844 le llevaba tantos años a sus contemporáneos. Todavía hay personas que no entienden ese concepto. 178 años después de Duarte concebir ese concepto del poder municipal. Llega a la presidencia de la República Luis Abinader, y Luis Abinader, que conocía el valor que Duarte le daba a la municipalidad, decide implementar, decide empoderar a los gobiernos locales, a los gobiernos municipales.
a diferencia de todos sus predecesores. Y vamos a tomar como ejemplo a Danilo Medina, para no extendernos en el tiempo. Danilo Medina salía con un saco de dinero a regar dinero, pueblo por pueblo, municipio por municipio. 158 municipios, 256, me parece, distritos municipales, a regar dinero, y con esa distribución de dinero en las famosas visitas sorpresa, Danilo Medina endiosaba y entronizaba su figura frente a las personas que recibían esas dádivas de manera irregular, asimismo de manera irregular, y que dicho sea de paso, se demostró que hubo un manejo extremadamente irregular de esos recursos. Este hombre, que es presidente de la República con una visión diferente y que no tiene el concepto de entronizarse en la percepción del pueblo dominicano ni convertirse en un dios, ha tomado esa decisión de que la mano amiga del gobierno central llegue a través de los gobiernos locales. Porque, tal y como pensaba Duarte, eran los que estaban más cerca de solucionar los problemas de sus municipios, de sus distritos municipales. Cuando una persona tiene algún problema, lo primero que piensa es en acudir a la alcaldía o al ayuntamiento, hablar con los regidores, concejales, el síndico, a ver si les resuelven. Yo viví esa experiencia porque trabajé 2 años. Entonces, esa es la diferencia entre los que nos gobernaron hasta el 16 de agosto del 2020 y el licenciado Luis Abinader. Ese es el primer concepto que lo hace diferente. ¿Qué resulta entonces? Que en estos días el presidente de la República entregó a la Liga Municipal unos 4.000 millones de pesos. Y esos 4.000 millones de pesos son para ser entregados a los distintos alcaldes. Hay criterios para la entrega de esos 4.000 millones de pesos. A uno se le entrega un porcentaje más elevado que a otro, conforme a los niveles de transparencia, de eficiencia que tengan los distintos alcaldes. Hay parámetros para medir esos niveles de eficiencia electorales municipales de las elecciones en el 2020. Nos damos cuenta de algo que es importante señalar aquí para ir dándole forma al comentario. En la República Dominicana hay un distrito nacional y 31 municipios cabecera. Estamos hablando de 32 demarcaciones que acumulan una gran cantidad de electores, y a esas 32 demarcaciones hay que sumarle 6 demarcaciones que, a pesar de no ser municipios cabecera, tienen una gran cantidad de habitantes, una gran cantidad de electores, como Boca Chica, Los Alcarrizos, Santo Domingo Norte, etc. De esas 38 demarcaciones que tienen una gran cantidad de electores, el Partido Revolucionario Moderno ganó en 26 de ellas. 26 de las 38. Pero hay que agregarle 2 más que fueron ganadas por la fuerza del pueblo, pero con más de un 70% de los electores del Partido Revolucionario Moderno. Y nos referimos Moderno, y en Higüey el alcalde Cholitín ganó, Cholitín Dulú, con los votos del Partido Revolucionario Moderno. Ya Hanoi dio el paso al Partido Revolucionario Moderno, y además una que fue ganada por el PRD en Salcedo por Mecho también se fue al Partido Revolucionario Moderno. De manera que hoy por hoy hay 28 grandes demarcaciones
con muchos electores que pertenecen al Partido Revolucionario Moderno. Pero ¿qué sucede? Hemos escuchado en estos días a Víctor de Asa, que es el director de la Liga, presidente de la Liga Municipal, decir que recibe llamadas cada día de alcaldes y directores de distritos municipales que tienen interés en formar fila con el Partido Revolucionario Moderno. Fíjense cómo son las cosas. Mientras el presidente pasado andaba regando dinero por las calles, esa es una realidad que nosotros tenemos de frente y que es totalmente inequívoca. ¿Y por qué yo estoy hablando de esto? Estoy hablando de esto porque ahora mismo existe el propósito de reformar la Constitución de la República. La fuerza del pueblo se están oponiendo a esa modificación. Se está hablando de una modificación para independizar realmente el Poder Judicial y que el nombramiento del Ministerio Público no dependa única y exclusivamente del presidente, de la voluntad del presidente, del libre albedrío del presidente, de la buena fe del presidente, sino que exista un marco institucional que realmente le otorgue plena independencia al Ministerio Público y consecuentemente al Poder Judicial. Se está hablando de modificar un artículo que yo entiendo le conviene a la oposición. Abinader le ha garantizado que no será modificado. Señor director, colóqueme por favor en pantalla el artículo 209 de la Constitución, que tengo interés en leerlo para que entonces veamos a qué nos estamos realmente refiriendo. El artículo 209 de la Constitución dice lo siguiente: asambleas electorales. Los colegios electorales se abrirán cada 4 años para elegir el presidente y vicepresidente de la República, a los representantes legislativos. Entonces, en amarillo, y quiero que le pongan mucha atención a esto, dice lo siguiente: estas elecciones se celebrarán de modo separado e independiente. Las de presidente, vicepresidente y representante legislativo y parlamentarios de organismos internacionales el tercer domingo del mes de mayo, y las autoridades municipales el tercer domingo del mes de febrero. Oigan bien, en la República Dominicana existen elecciones separadas. Las municipales el tercer domingo del mes de febrero y las presidenciales, vicepresidenciales, congresuales el tercer domingo del mes de julio. Entonces, ¿le conviene a la oposición que esas elecciones sean separadas? Conforme a lo que hemos visto y con ese éxodo tan grande de alcaldes de los partidos de oposición al partido de gobierno, no le conviene. ¿Por qué? Porque en las elecciones municipales el Partido Revolucionario Moderno, según se están proyectando las cosas, si eso no se cambia, va simple y sencillamente a definir las elecciones del mes de julio. Entonces a la oposición le conviene que ese artículo se modifique, y ese es de los artículos que están en el listado de lo que se van a cambiar en la Constitución. Pero, ¿cuál es el miedo? Volvamos al artículo 209. Colóquelo en pantalla, señor director, para que veamos la parte final de ese artículo, donde nos dice a nosotros lo siguiente. 1. Cuando en las elecciones celebradas para elegir al presidente de la República y al vicepresidente, ninguna de las candidaturas obtenga al menos más de la mitad de los votos válidos emitidos, se efectuará una segunda elección el último domingo del mes de junio del mismo año. Esa partecita infine es la que preocupa
a los partidos de oposición, que ellos entienden que si se va a modificar ese artículo, se va a modificar entero y no se va a dejar el asunto de la doble vuelta electoral. Ya el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, les dio garantía de que él no es como ellos, de que él sabe que el ladrón juzga por su condición y que ellos se han engañado tantas veces entre ellos mismos y han engañado al pueblo, que entienden que todo el mundo tiene el propósito de engañar. Luis Abinader no necesita modificar la parte final de ese artículo 209 de la Constitución Dominicana, porque tal y como dijo Hipólito Mejía, y creo que fue exagerado, ninguno de los dos llegan a un 10%. Según Hipólito, entre los dos, PLD y FUPO, no llegan a un 20%. Yo no soy tan optimista como el amigo Hipólito Mejía, pero yo entiendo que ninguno de los dos o los dos juntos llegan a un 40%. Hoy, en medio de una crisis, imagínense ustedes cuando los factores exógenos que inciden en la crisis que estamos viviendo hoy desaparezcan, ¿qué ocurrirá en la República Dominicana para el 24? No hay forma de que en este país, de que en esta República Dominicana hayan posibilidades de que los que están en la oposición en el día de hoy, de acuerdo a lo que estamos mirando y a la perspectiva que estamos viendo de manera clara, puedan desplazar del poder a un hombre que llegó ahí por medio de la consolidación de un sentimiento popular de cambio, cuando el cambio se está realizando tal y como el pueblo lo esperaba. No, apoyo totalmente el comentario, siempre puntualizando de que la parte del 50+1 no se toque. Nosotros lo hemos dicho en nuestras redes porque entendemos, primero, no sería prudente, y segundo, no es necesario, por lo menos bajo esta coyuntura, porque somos los que creemos en la democracia universal y eso solamente lo da el 50+1. Otro de los temas que quizá lo de las elecciones separadas, el único vamos a decir problema que yo le encuentro a esto, inconveniente, es que como estamos buscando que las elecciones podamos elegir de manera sin arrastre, diferida, como se lograron en las elecciones pasadas, de que podamos elegir un regidor de uno, podamos elegir el alcalde de otro, un diputado de otro, un senador de otro, nuestro presidente. Voto preferencial. Entonces, tener todas estas boletas en un solo proceso, de por sí ya era difícil. Pero nosotros ver ahí tanta boleta, quizá nosotros no tengamos ningún problema, pero la mayoría de las personas sí tuvieran ese inconveniente y que los pueda llevar entonces a perder el interés de ejercer su voto en cada uno de los escaños selectivos. Eso es lo único que nosotros, ¿verdad? Quizá no tengamos muy de acuerdo. Siempre se habla del ahorro de dinero. Yo siempre digo que, ok, ahorro de dinero, pero siendo autocrítico, nosotros le dimos por una asesoría al PNUD más que lo que gastamos en las 4 elecciones, que se gastaron 9.000 millones y nosotros le dimos 13.000 millones por asesoría. O sea, por la democracia yo no tengo ese miedo del dinero. Por la democracia, bien llevado, no tengo ese miedo. Porque entendemos que mientras mejor se ejerza, eso lo que hace es mejorar la democracia, hace que la gente incluso entienda los procesos juntos o por separados, e inclusive uno que quisiéramos que se incluyera en la reforma es la figura del plebiscito revocatorio y aprobatorio de medio término. Interesante. Porque siempre se amaga. Esas son de las pocas cosas que nosotros no hemos copiado de Estados Unidos, que por ejemplo hasta para una ley que sí entiende la municipalidad, los estados, y ya eso es clase para otro programa muy bueno, que le debemos usted y yo, la gente pueda entonces
entender este poder del plebiscito para que si la cosa anda muy mal, a mitad de término, nosotros podamos votar y poder revocar A eso. cualquier autoridad. Exactamente. Señores, nos vamos a una pausa comercial y volvemos con el cierre que viene con mucho más contenido aquí por Ahora TV.